Si dos individuos se prestasen dinero entre sí, en lugar de pedirlo a un banco, no sería posible que este préstamo inflase la cantidad total de dinero circulante, ya que el prestamista no puede prestar lo que no tiene, cosa que los bancos sí pueden hacer. Solo los bancos comerciales y las grandes empresas pueden prestar dinero que producen por el mismo hecho de prestarlo. Irving Fisher, economista, en su libro 100% Money, 1935. El estudio del dinero, por encima de otros aspectos de la economía, es un campo cuya complejidad sirve para distorsionar u ocultar la realidad, no para esclarecerla. La lucha dormida, latente durante siglos y que tendrá lugar tarde o temprano, es la del pueblo contra los bancos. El dinero es deuda 2. Promesas incumplidas. ¿Queréis limonada? Esto es por un trabajo bien hecho. Desde luego estos chicos se buscan bien la vida. Vuestros ahorros estarían mejor en una cuenta bancaria. De esa forma vuestro dinero trabajaría para vosotros. Hola, nos gustaría abrir 2 cuentas en el banco, por favor. Tenemos una cuenta en el banco como las personas mayores y podremos sacar el dinero cuando queramos. Quizás su primera experiencia al ingresar dinero en un banco fue similar a esta. Años más tarde, todavía recordará el balance de su cuenta corriente como si fuera su dinero, pero lamentablemente esto no es cierto. Si contratamos una caja de seguridad en el banco, los objetos valiosos depositados son todavía nuestros. Simplemente alquilamos espacio para almacenarlos. En lenguaje común, la palabra depósito significa guardar algo, pero su uso en el lenguaje bancario es sustancialmente distinto. El depósito bancario es en realidad un préstamo. La cantidad guardada o depositada en el banco en realidad indica lo que el banco nos debe. Registra solo la promesa del banco de pagarnos esa cantidad de dinero. Y este hecho es importante. La verdad es que desde hace tiempo nuestro dinero se ha convertido en el dinero que el banco utiliza para hacer lo que le plazca. Todo el dinero en el banco le pertenece a él, no a nosotros. Por ello, el banco nos paga intereses por los depósitos. En realidad, prestamos dinero al banco. None of it is ours. That's why the bank pays us interest. We have loaned the bank our money. Parece una simple discusión léxica, pero no lo es. Sabemos que podemos pedir al banco que nos devuelva nuestro dinero en efectivo en cualquier momento, pero no por ello cambia lo anterior. No es una discusión trivial, es importante. ¿Qué pasaría si algunos de nosotros supieran realmente el modo en que trabaja realmente la banca? Toda la economía actual se sustenta en un sistema de crédito bancario, y cuando ese sistema deje de funcionar, todo el mundo sufrirá. Impagos, embargos, bancarrotas, quiebra bancaria, rescate gubernamentales. Y los expertos suelen empeorar las cosas cuando tratan de explicar las razones de las crisis económicas. Nunca se fijan en las causas últimas. Deberían empezar por decir que las monedas y billetes suponen solo entre el 1 y el 5% del dinero total en circulación. Todo el dinero que hoy tenemos fue creado en su día como capital de un préstamo bancario.
Not only does this make the existence of money entirely dependent on the existence of bank credit, it makes the system as a whole bankrupt by design. Esto no solo hace que la existencia del dinero dependa de la existencia de los préstamos bancarios, sino que aboca al sistema a su bancarrota futura, ya que es imposible físicamente el pago de todas las deudas crediticias. Es por ello que el sistema bancario global camina hacia el colapso. Cada vez más gente se da cuenta de las prácticas bancarias actuales. Muchos han perdido sus casas y trabajos gracias a estos usureros modernos. Va siendo hora de que la gente entienda qué es el dinero y fuerce cambios en su modo de producirse. Clarificar conceptos bancarios sería un primer paso para entender el sistema. Ya sabemos que un depósito es en realidad un préstamo al banco. Cuando firmamos un préstamo, prometemos pagar lo prestado más un interés. A cambio de ello, el banco nos anota una cantidad en nuestra cuenta. Decimos que el banco ha puesto el dinero en nuestra cuenta. Lo único que ha hecho es hacer un apunte contable que refleja una promesa de pagarnos. Estamos hablando en realidad de un intercambio de promesas. Nadie ha dado nada al otro salvo promesas de satisfacer una deuda. Entonces, ¿quién presta y quién pide prestado en realidad? Los términos préstamo, prestamista y prestatario son realmente confusos. La verdad es que ambas partes realizan promesas de pagar, y en el proceso crearon algo llamado préstamo o dinero a cuenta, que puede ser legalmente utilizado como dinero. El crédito bancario puede ser gastado porque seguimos pensando que cada vez que depositamos dinero en la cuenta, esto incrementa nuestro balance en la misma cantidad. De hecho, si no ponemos algo en nuestra cuenta, estará vacía. De este modo, se asume con naturalidad que el dinero depositado en la cuenta es algo puesto allí. La cuenta es una promesa en sí misma de pagar el dinero en monedas y billetes. De hecho, una promesa siempre indica que no tenemos lo prometido. Si no es así, ¿para qué necesitaríamos prometerlo? Ahora ya sabemos que todos los apuntes bancarios son promesas de pago, y que el banco y el prestatario simplemente intercambian promesas, y que solo con teclear un ordenador, la cuenta del prestatario consigue un balance positivo, sin nadie depositando físicamente dinero real. Ahora conoces el origen de lo que llamamos préstamo bancario. La banca comercial crea dinero anotado cuando autoriza un préstamo, simplemente añadiendo dólares en sus libros de cuenta a cambio de una promesa de pago futuro del prestatario. ¿Cambiaría la cosa si las dos partes se acordaran hacerse con un sótano y una imprenta y creasen dinero imprimiéndolo? Sabemos en qué consiste la falsificación de dinero: imprimir miles de billetes falsos de dólar. Esta es también una manera de crear dinero de la nada. El dinero nos da la capacidad de adquirir bienes y servicios del mundo real. Los falsificadores claramente disponen de la capacidad de adquirir bienes reales y servicios, sin darnos nada a cambio, salvo un simple trozo de papel. Los falsificadores obtienen algo a cambio de nada, directamente a expensas de quienes aceptan el dinero falsificado. Y si el dinero falsificado no es descubierto, ellos obtienen su beneficio a través de las ganancias de todos. Falsificar es un delito grave y es fácil de entender por qué. Subvierte la norma social elemental: no robarás. Sin embargo, pedir un préstamo bancario también crea más poder de compra. A pesar de ello, en lugar de considerarlo una forma de robo, lo consideramos la base de nuestro sistema monetario. Los bancos prestan creando crédito, crean medios de pago de la nada. ¿Cómo puede llegar a ser una forma de crear dinero de la nada un crimen y la otra convertirse en una práctica económica habitual y la fuente de casi todo el dinero circulante? ¿Por qué sucede esto? Para entender cómo, necesitamos entender la historia de las leyes comerciales. Antes necesitamos entender la lógica intrínseca del proceso de préstamo.
Anatomía de un préstamo. El motivo. El prestatario quiere adquirir un bien que no puede permitirse hoy en día. Sin embargo, esta persona tiene la confianza de que tendrá suficiente dinero en un tiempo para pagar el precio original y una cantidad adicional llamada interés. Por ello, acude al banco a negociar un préstamo. Este cliente está en condiciones de prometer un dinero en el futuro. Sin embargo, por el momento no tiene dinero, por ello necesita el préstamo. El método. Todos sabemos lo que sucede a continuación. El banco consigue que el cliente firme un contrato, o en su defecto, entregará al banco el objeto que pretende comprar con el préstamo. Esta operación se realiza miles de veces al día en todo el mundo. Pero existe un problema. ¿Cómo puede el cliente prometer algo que no posee todavía? Si yo quisiera pedirte un préstamo de $10.000 para un crucero por Europa, ¿podría poner como garantía el coche de mi vecino? Evidentemente no, porque no tengo derecho legal a darte el coche de mi vecino, y da igual cuánto te deba. En lugar de eso, yo prometí comprarle a mi vecino su coche con los 10.000 que me prestarías. La situación cambia. Tú puedes acordar conmigo prestarme los 10.000 creyendo que sí compro el coche, y te prometo pagarte el préstamo cuando sea legalmente mío. Sin embargo, hasta que se complete la venta, tus 10.000 no pueden estar asegurados por ningún título de propiedad sobre el coche. La secuencia de los problemas que vienen a continuación puede permitir evitarlos fácilmente. Puedes comprar el coche y vendérmelo a mí. El banco lo hace de la misma manera. Si el cliente acude a un banco para comprar un bien, ¿por qué simplemente el banco no lo compra con su propio dinero y posteriormente lo vende puntualmente al cliente cobrándole un interés? Porque el banco y el cliente han acudido a la adquisición con los bolsillos vacíos. El banco cumple su parte del préstamo creando una cantidad para el prestatario. La verdad es que el autodenominado prestatario ha empeñado su cuenta adquiriendo un coche. Como consecuencia de esto, todavía no lo posee. El banco, que en teoría le ha prestado el dinero, no lo ha aportado físicamente, y si todo va bien, nunca lo hará. Aceptación del fraude. El cliente prestatario cree que los números de su cuenta representan su dinero en el banco. Como el resto de nosotros no entiende la diferencia entre dinero existente y promesa de dinero. Si de todos modos lo puede gastar, ¿cuál es el problema? Por ello, la cuestión es, ¿aceptará la vendedora del coche la promesa de pago del banco? Cierta gente puede pensar que el efectivo sale del banco del comprador. ¿Por qué? Esto se debe a que la vendedora sabe por experiencia que puede ingresar el talón en su banco e incrementar su cuenta. ¿Qué sucede a continuación? Equilibrando las promesas. Obviamente, el banco del comprador ahora debe al banco del vendedor la cantidad del préstamo. Por ello, puedes pensar que el dinero sale del depósito del banco que da el préstamo al del banco del vendedor. La promesa del cliente prestatario se ha transformado durante la transacción en una promesa de pago al banco del vendedor. Por ello, el banco del comprador debería transferir una cantidad de dinero al del vendedor, ¿cierto? Esto es cierto solo en una pequeña parte. En el largo plazo, tan pronto como el banco consiga su parte limpia de depósitos, la cantidad de dinero existente que el banco necesita para cubrir sus préstamos puede ser teóricamente igual a cero. ¿Cómo? Bien, imagina primero que la vendedora tiene su cuenta en el mismo banco que el comprador. Deposita el talón del comprador en su cuenta y el banco completa la transacción reduciendo la cuenta del comprador en la misma cantidad que incrementa la del vendedor. Como ambos apuntes son solo promesas, existe dinero real en la operación. ¿Cuál es el resultado final?
El banco ha creado un préstamo para el cliente por valor de $10.000. El cliente ha comprado el coche, un objeto real, físico y tangible, y el vendedor lo ha pagado con un préstamo de $10.000. Sin embargo, un trato que implicaba $10.000 en bienes materiales reales fue satisfecho con $0 reales por parte del banco o de otra persona. Por si fuera poco, el banco retuvo esta nueva cantidad de dinero generado, además de hacerse con los intereses e incluso con el coche en caso de impago. En mi pueblo esto se llama magia. Veamos qué sucede si la vendedora deposita el talón en un banco diferente. ¿Será necesario el traspaso de fondos desde el banco del comprador? Quizás, pero casi nunca por toda la cantidad. Esto se debe a que el sistema bancario funciona como un todo. Para ilustrar esta situación, añadiremos otra transacción a este escenario. Simultáneamente, el banco de la vendedora hizo un préstamo similar a una anciana, que compró un juego de altavoces para su televisor. El vendedor de la tienda de electrodomésticos ingresó su talón en el banco, de tal forma que este tercer banco hizo un préstamo similar ingresado en el banco del prestatario original. Cuando los balances fueron conformados, los bancos no se debían nada entre ellos. Aunque hubiese diferencias, serían una pequeña porción del total de crédito creado. Por lo tanto, los bancos prestan a sus depositantes cantidades de dinero mayores de las que ellos mismos necesitan para hacer préstamos. Esto se debe a que los bancos necesitan a su vez pedir prestado a otro banco para activar su propio crédito siendo depositado en dichos bancos. Los bancos son capaces de hacer nuevos préstamos y crear cantidades de dinero ligado a deuda debido a que los bancos mantienen sus balances crediticios con créditos entrantes. Generalmente, este dinero no vuelve a salir de los bolsillos del banco. El banco puede invertir fondos propios en bonos empresariales y gubernamentales u otros instrumentos financieros. Si dibujamos un diagrama, quedaría así. El interés que los gobiernos y empresas pagan a los bancos en sus bonos es pagado por nosotros. Lo abonamos como parte de nuestros impuestos y en el precio de los bienes y servicios que adquirimos. También nos sucede que el banco puede quebrar y no ser capaz de satisfacer sus promesas de pago. Ahora te preguntarás, ¿cómo puede un banco ir a la quiebra si no puso dinero en primer lugar? ¿Qué pueden perder ellos? La respuesta es que los bancos no son lo mismo que los falsificadores. A los bancos se les permite crear nuevo dinero, pero solo sirviéndose de reglas contables. Solo pueden fabricarlo anotando la deuda del prestatario como un activo. En el lado positivo está su balance, en el negativo firmado por el préstamo de su balance, o lo que los bancos llaman confianza en los depósitos creada por el banco. Cuando un cliente cae en el impago, el activo que aseguraba la transacción es embargado por el banco y vendido. En un mercado a la baja es muy común que el nuevo valor del bien no cubra el valor del dinero que el banco prestó, ya que éste se basaba en un valor previo superior. Esto debe mostrarse como una pérdida en los libros contables. Cuando los embargos suben y el mercado inmobiliario colapsa, el valor de los bancos se evapora de forma colateral, a medida que las casas bajan de precio, exponiendo al banco a enormes pérdidas. En verdad, solo se trataba de números creados de la nada, pero los bancos deben actuar conforme a dictados de esos números, y las consecuencias de que un banco vaya mal pueden incluir parálisis económica, desintegración social, caos financiero total, hambre y guerra. Quienes viven de los números pueden también morir a causa de ellos. Es terrible pensar en cómo una calculadora puede escribir un epitafio. Aunque creemos que entendemos la anatomía de los préstamos, todavía asumimos que en el fondo el sistema funciona y que el total de los créditos que contemplamos será pagado. Al final, ninguno de los dólares que realmente existen ha cambiado de manos. The end result is that not $1 of existing money has changed hands.
Pero 30.000 nuevos dólares de dinero crediticio fue creado y gastado, y cada uno de los tres bancos consiguieron intereses por valor de $10.000. ¿Es la creación de estos 30.000 dólares, de hecho, un acto similar a la falsificación? La diferencia es que el sistema bancario es legal, regulado por los gobiernos y la justicia para seguir las reglas contables. Otra diferencia es que no hay una víctima evidente, como la persona a la que le cuelan un billete falso. Los bancos argumentan que comprador y vendedor estaban de acuerdo. ¿Dónde está el fraude? Si hay un fraude en esto, ¿quién pierde? Veamos quién consiguió lo que quiso en el trato. El que pide prestado consigue el bien que desea en términos que está dispuesto a aceptar. Puede, maldiga haber pedido un préstamo cuando haga frente a los intereses, o quizá viva felizmente agradecido de haber conseguido el préstamo. La vendedora consigue un incremento de su saldo, en cuya cuenta desde niña acostumbraba a pensar se guardaba el dinero en el banco. Confía que podrá gastarlo cuando sea necesario y a voluntad. Lo que a la vendedora le importa es que le paguen todo. Está contenta. ¿Alguien resulta perjudicado como resultado del negocio? ¿Hemos contemplado todas las partes en esta transacción? También está el banco, que consigue recaudar intereses gracias a su promesa de pagar. Ese es el negocio y así se suele hacer. ¿Alguno más? ¿De dónde sale el coche? Es un objeto tangible, real. Son necesarios recursos, energía y trabajo para producirlo. Si en este trato consideramos a la sociedad como una tercera parte y el mundo real y natural de donde todas las cosas provienen, porque el nuevo dinero creado en la transacción no quedará aquí, fluirá a la circulación general, al mundo real. En último lugar, es el mundo real el que recibe ese dinero y del que sale el coche. Este nuevo dinero podría estimular nuevas producciones, incrementando temporalmente la economía y haciendo a la gente feliz. Frecuentemente así sucede. Y la mayoría de los préstamos son hipotecarios. Sin embargo, después de este uso productivo inicial, este nuevo dinero creado reaviva el flujo monetario porque reduce el poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores una ínfima cantidad. En contraste a esto, una falsificación tiene víctimas concretas. Aquí todos perdemos, porque la sustancia real del préstamo, el coche, fue extraído de la economía hace tiempo por una ligera pérdida de valor del dinero de todos. El descenso del poder adquisitivo de los ahorradores, debido a la inflación, es mayor que el de aquellos que se dedican a gastar. Siguiendo con la comparación entre falsificación y préstamo bancario, nos encontramos que la primera es generalmente detectada y el dinero puesto fuera de la circulación, causando una pérdida directa a quien lo aceptó. No hay garantía de cuándo será detectado, ni una agenda para su retirada de la circulación. El crédito bancario es también puesto fuera de circulación cada cierto tiempo. Cuando se devuelve el préstamo, la parte principal o capital de cada pago se extingue. Recuerda que casi todo el dinero existente hoy en día se debe al crédito bancario. Sin embargo, cada dólar que llega a manos del banco queda registrado para ser utilizado algún día en amortizar capital de un préstamo, con lo que se retira de la circulación a la economía en forma de intereses a depositantes de una cuenta u otras obligaciones del banco. No parece claro que eso sea falsificar dinero. Pero si miramos más detenidamente, encontramos algo interesante. No necesitamos más que conocimientos aritméticos elementales para entender el poder que nos da controlar los flujos monetarios. ¿Y por qué el sistema actual necesita expandir continuamente la deuda o llegará al colapso?
Si la tasa de dinero creado cae por debajo de la tasa de dinero destruido, la cantidad total de dinero en uso se reducirá. Esto se llama deflación, porque el flujo de dinero se deshincha como un balón. El resultado es menos dinero referido a los bienes y servicios disponibles. Cuanto menos dinero haya para pagar bienes y servicios, los precios de los mismos irán más a la baja. En principio, esto suena bien y pudiera ser cierto si el dinero no fuese creado como deuda e interés. La deflación es un buen negocio para quienes no están en deuda, pagado en bienes y servicios a nuestra elección. Esto sería correcto si el dinero estuviera en manos de la gente, las empresas, el país. La gente no pediría aumento de salarios. Si un país fuera globalmente más productivo, sin embargo, todo el mundo saldría ganando automáticamente porque su dinero valdría más. Sin embargo, este no es el efecto que la deflación tiene en un sistema, donde el dinero se origina en forma de deuda o interés. Más del 95% del dinero actual deriva de la deuda a los bancos. Como hemos visto, la parte principal o capital del mismo es la creada, no el interés. En el lapso de tiempo entre la creación del dinero y su devolución, y mientras devolvemos los intereses al banco, la mayoría de nosotros puede mantener parte de sus pagos mientras el flujo monetario se incremente. Sin embargo, si el flujo monetario o la deuda total desciende, el dinero es más difícil de ganar debido a su escasez, y los pagos fijos son más difíciles de satisfacer. Para aquellos que están endeudados, las restricciones en el dinero en circulación pueden ser catastróficas. La economía mundial descansa en el consumidor. Si deja de gastar el dinero que no tiene en cosas que no necesita, estamos acabados. El efecto psicológico de la caída de precios y salarios acelera todo el proceso, porque quienes tienen que devolver préstamos, empresas incluidas, se ven incapaces de hacerlo, por lo que no se endeudan ni refinancian más. Sin préstamos nuevos para refinanciar a los viejos, el flujo de dinero se reducirá, resultando de ello un descenso en el empleo y el poder adquisitivo, incluso en el caso de que haya abundancia de recursos y capacidad productiva. Esta espiral matemática hace inevitable los embargos masivos. Los precios bajan porque nadie quiere gastar su dinero. El mercado a la baja destruye el valor del bien que garantizaba el préstamo, causando enormes pérdidas a los bancos. Algunos incluso cierran. La confianza empresarial y del consumidor se pierde y siguen disfunciones sociales y económicas. Con el sistema monetario que tenemos, los ahorros de toda la vida pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Esta espiral desastrosa no puede ser parada si el gobierno no crea nuevo dinero por sí mismo o se endeuda con la banca privada, para crear suficiente dinero para reflotar la economía. El ejemplo más común lo tenemos en el hundimiento bursátil de 1929. Como consecuencia psicológica de la caída de las acciones, se dieron menos préstamos y por ello hubo menos creación de dinero. La Reserva Federal no hizo nada para evitar la deflación y en 1932 el flujo de dinero se había reducido a un tercio. Mucha gente perdió su hogar porque el dinero para pagar las letras de su piso simplemente no existía. En 1932, Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos. Su New Deal se basó en recuperar la economía restaurando el flujo monetario. Para contrarrestar las restricciones monetarias, pidió préstamos a la banca privada. Las fábricas comenzaron a contratar, pero solo cuando la guerra llegó se dieron cuenta de que serían necesarios trabajos e inversiones económicas fuertes para ganarla. Paradójicamente, fue el dinero gastado en la Segunda Guerra Mundial el que terminó con la Gran Depresión. La guerra también causó 50 millones de muertos y condujo a un frágil equilibrio de poder internacional, a una carrera armamentística y devastadoras transformaciones sociales y tecnológicas.
Cuando un gobierno depende de la banca para conseguir dinero, ellos y no los gobernantes controlan la situación, ya que la mano que da está por encima de la que toma. El dinero no tiene patria, los hombres de finanzas no tienen patria ni decencia, su único objetivo es la ganancia. No volvería a hacer la guerra en favor de ciertas inversiones deleznables de los banqueros. Solo hay dos cosas por las que vale la pena luchar: para defender nuestros hogares y por la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Hacer la guerra por cualquier otra razón es simplemente un crimen. No hay nada para nosotros salvo caer cada vez más profundo en deudas con el sistema bancario para conseguir las cantidades de dinero cada vez mayores que la nación necesita para su expansión y crecimiento. Nuestro sistema monetario no es mejor que una trampa. El poder del dinero que ha sido capaz de eclipsar a los responsables gubernamentales no es simplemente el poder de las grandes fortunas, sino que es nada más y nada menos que una nueva técnica de destruir dinero añadiendo y retirando anotaciones en cuentas bancarias, sin el más mínimo interés por el bien de la comunidad o el papel que el dinero debería tener en ella. Permitir que eso derive en beneficios a particulares es crear primero un brazo secreto e ilegal del gobierno y por último un rival con fuerza suficiente para subvertir cualquier forma de gobierno. Un sistema monetario justo es la única alternativa. El ciclo de bonanza y pérdidas económicas es generalmente llamado ciclo de los negocios, como si fuera algo natural, como el ciclo del carbón o el agua. Estos ciclos naturales son dirigidos por el sol, pero ¿qué guía el ciclo de los negocios? Una respuesta es la creación y flujo de dinero, que como vemos depende de los préstamos. Veamos lo que pasa durante el periodo de vigencia de un préstamo. Ya sabemos que un préstamo no es más que la promesa de pagar de un banco, que el banco crea en su libro de cuentas. Eso es lo que sabemos. La promesa de pago del banco es generalmente gastada en un bien o servicio, y se le permite circular, haciendo fácil y sencillo el intercambio de estos bienes o servicios. Como medio de intercambio, hoy prometemos pagar dinero. Making the efficient exchange of goods and services easier to accomplish. As a medium of exchange, today's Nada supera su usabilidad y flexibilidad. Sin embargo, no se crea dinero para pagar el interés, con lo que se trata de una situación a la larga imposible de resolver. Es decir, si los prestatarios tuvieran que pagar todo el interés que se debe de golpe, tendrían que luchar por una cantidad de dinero circulante existente, que sería en todo caso inferior a lo que deben. El porcentaje que sería incapaz de cancelar sus préstamos sería simple de calcular. Sin embargo, el interés generalmente se paga a lo largo del tiempo y no de una vez. Si los ingresos por intereses revirtiesen al flujo económico como gasto, estarían disponibles para ser gastados repetidamente. Entendido esto, es relevante saber si los intereses son de hecho impagables. ¿Existe algún sistema sostenible de préstamo que no produzca impagos de forma estructural? En la Edad Media, la usura, entendida como préstamo con interés o cualquier otra forma no productiva de ganar dinero mediante el dinero, era considerada pecado. Aunque la justificación era moral, la razón era práctica. En un sistema monetario fijo basado en la extracción de oro, cualquiera que sistemáticamente prestase su dinero con interés, pronto acapararía todo el dinero. Esto fue una de las grandes causas de la caída de Roma. Especuladores privados acapararon el oro, forzando al gobierno a acuñar nuevas monedas, hechas de otros metales en lugar del oro. La moneda basada en otro patrón metal provocó falta de confianza entre la población y el sistema colapsó. Aprendieron la lección. La Iglesia Católica durante 1000 años declaró pecado el cobro de intereses en un préstamo, castigado con la excomunión. En algunos países la pena por usura era la muerte. ¿Es realmente un pecado el cobro con interés? Hoy parece razonable cobrar por el uso del dinero, pero hay un problema simple e inevitable en ello. El problema viene si los prestamistas no gastan cada céntimo de interés que reciben, de forma que los endeudados puedan ganarlo de nuevo, dependiendo de sus virtudes o lo duro que trabajan. Alguien puede caer en el impago simplemente como resultado de la aritmética.
Esto es fácil de ilustrar con un flujo determinado de dinero que viene del oro. Tan pronto como todas las monedas que conforman el interés son gastadas y los prestatarios pueden ganarlas, las mismas monedas son usadas para pagar una y otra vez el interés. El usurero puede aprovechar comprando bienes con ese dinero, pero el dinero debe ser gastado, no prestado o retirado de la circulación. Este acuerdo sería sostenible si no añadimos nada más. Sin embargo, si las monedas que eran parte del interés son represtadas como interés, son eliminadas de la circulación o guardadas, va a existir una falta de circulación de moneda para pagar las deudas. Esta situación no tiene grandes diferencias con nuestro sistema de deuda actual. Como hemos visto, cada dólar creado hoy día proviene de una deuda. Después será cancelado por un pago por el valor del principal del préstamo con el que se creó. Por esto, dos cosas son necesarias para los que suscriben préstamos, si quieren ser capaces de pagar la cantidad inicial más los intereses. El dinero principal o capital del préstamo debe estar disponible para ser ganado por quien lo ha pedido, para que pueda hacer el pago principal que exige ese dinero. Asimismo, cada dólar que el cliente paga al banco como interés también debe estar disponible para ser ganado de nuevo por él, para que pueda ser pagado como intereses una y otra vez. Hay un dicho que ha ganado popularidad acerca de los préstamos, y es que como los bancos gastan el rendimiento de las operaciones en interés para depositarios y en forma de dividendo para sus accionistas, en realidad existe suficiente dinero libre en circulación para realizar todos los pagos. Sin embargo, esa idea es de una extrema simpleza. Aquí se muestra lo que sucede si alguien como tú, yo o un prestamista no bancario obtiene un dólar y lo presta con interés. Bien, ahora el mismo dólar es propiedad de dos prestamistas y se le añaden dos intereses. Además, este dólar es prestado, repagado y represtado por el prestamista secundario. Ya no está disponible para satisfacer los intereses del préstamo principal que lo creó, salvo como parte de otro préstamo. Entonces, ¿podemos pedir prestado a Peter para pagar a Paul y a la inversa? Esto se pone interesante. Sí podemos, sin embargo, cada vez que hay un préstamo hay que añadir un interés que también ha de ser satisfecho. Si es posible ganar estas cantidades de interés, todos los pagos serán realizados. En esto basan muchos economistas y defensores del modelo actual. Arguyen que no puede haber una escasez de dinero y que los pagos pueden realizarse. Pero se trata de un axioma falso. Por ejemplo, si prestamistas secundarios consiguen cantidades de este dinero, el dinero será prestado una y otra vez, de forma perpetua, siempre con interés. Cada vez se añadirá una cantidad que será imposible de pagar. Esa es la razón por la que cada interés se carga en el sistema como un todo. It stands to reason that for each added interest charge in the system as a whole, something extra is demanded. Algo extra del sistema en su conjunto sería necesario para que fueran pagables. Esto afecta tanto a productores, gobiernos y consumidores. La competición para vender más necesita bajar los precios para conseguir mayores ventas y nos lleva a la superproducción y saturación del mercado. Como consecuencia, puede crecer el desempleo, cerrar factorías y haber bancarrotas. Los gobiernos salen al paso incrementando los impuestos. Subir los impuestos resta dinero a la economía productiva, lo que conlleva una reducción de la capacidad de los contribuyentes. Cuando lo necesitan los gobiernos piden préstamos y afrontar en el largo plazo más intereses. Los consumidores pueden obtener ingresos extras pluriempleándose, pidiendo préstamos para pagar deudas pasadas o dejando de pagar durante periodos prolongados de tiempo. La competencia para conseguir un trabajo mueve a la baja los salarios durante largo tiempo, añade cantidades enormes a la cantidad de intereses que se debe. Y pedir prestado para cancelar deuda es como querer cerrar un agujero cavando.
Es la situación en la que nos encontramos ahora. Los productores no pueden vender más porque los consumidores no pueden permitirse comprar. Los gobiernos creen que bajar los impuestos estimula el consumo, compensando de esta forma los escasos ingresos de los consumidores, que compiten por un mismo puesto de trabajo. Sin embargo, cualquier incremento global en la cantidad de intereses lastra el sistema monetario, provocando escasez de dinero dentro del mismo. Esto se debe a que la economía productiva real debe limitarse a la disponibilidad de los recursos naturales. La economía productiva sirve a las necesidades actuales, no a las demandas artificiales de la economía financiera, que tiene una sed ilimitada en beneficios y que trabaja obviando las limitaciones físicas del mundo real. Creer que siempre habrá dinero para pagar los intereses pudiera parecer razonable. Sin embargo, está lejos de ser cierto. Debería serlo al 100%, pero es imposible. Por un lado, existen muchos prestamistas secundarios que no son bancos y añaden sus tipos de interés al dinero que ya está cargado con él. Más allá de esto, tenemos la expectativa de que el dinero genera dinero. Se fabricaría y estaría en condiciones de ser ganado el dinero necesario para gasto, en lugar de ser prestado con usura o invertido para obtener ganancias. Sin embargo, podemos concluir que esas dos condiciones, que deberían ser verdaderas para todos los deudores de préstamos, tanto en el capital como en el interés, y que por eso estarían en condiciones de cancelar su deuda, no se dan en el sistema actual. No existe en el sistema actual restricción alguna a la refinanciación por terceros del dinero que fue creado como préstamo. No existe intención alguna de los bancos de poner las ganancias a disposición de los deudores para ser ganadas y que puedan pagar sus deudas. Muy al contrario, los bancos invierten esos beneficios en conseguir más beneficios. Pero no solo son los bancos los causantes de esto. Cualquiera que entre en el ciclo del préstamo contribuye a hacer más grande la burbuja, a expensas de quienes no serán capaces de conseguir dinero para cancelar sus deudas y que se verán obligados a refinanciarlas hasta ser embargados. Una bola de nieve mayor se agranda más rápido. De la misma forma, crecen los intereses en un préstamo mayor. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. El dinero necesario para los prestatarios, en su reino inferior de la economía productiva, del trabajo diario, sube unos escalones para jugar en el casino del mundo de las ganancias financieras abstractas. Y en ese mundo es donde las transacciones son apenas apuestas a números, en un esfuerzo por lograr mejores cifras. Nada tiene esto que ver con satisfacer las necesidades reales de las personas. Hoy la mayor cantidad de dinero está cambiando de manos, como si de un juego de azar se tratara. Las bolsas, el mercado de la deuda y otros elementos financieros son manejados por bancos y fondos de inversiones para obtener el máximo beneficio posible. El volumen del comercio en los mercados de divisas extranjeros en una sola semana sobrepasa el volumen total del comercio mundial de bienes reales en un año. El dinero está continuamente manejado por especuladores, buscando beneficios en las fluctuaciones monetarias que existen solo en la economía de casino en que se mueven. ¿Y en qué medida es impagable el monto de intereses de la deuda de hoy? Solo podríamos saberlo con certeza juntando todo el dinero del mundo. Con 6.000 millones de personas ganando, gastando y pidiendo y dándose préstamos, los flujos monetarios internacionales son casi tan complejos como las corrientes oceánicas. Son impredecibles. Pero la dirección es bastante clara y simple. La misma vieja historia. Los ricos están incrementando más y más sus apuestas en la economía, en donde sus clientes prestamistas no tienen apenas oportunidad de lograrlo.
La única posibilidad de subsistencia del sistema es crear más dinero, y como el dinero se crea como deuda, la única manera de sostener el sistema es crear más deuda de forma que sea, incluyendo créditos para clientes poco fiables, para gastos enormes de defensa y seguridad estatales y rescates a bancos. ¿Cómo el ciclo de crédito individual se convirtió en un fenómeno conocido como ciclo de los negocios? El ciclo del préstamo individual puede ser descrito así. Primero, hay un estímulo económico razón del desembolso inicial. A esto le sigue la inflación, ya que el nuevo dinero básicamente rescata el flujo de dinero. Eventualmente, a la inflación le sigue la deflación. Las refinanciaciones de préstamo gradualmente van extinguiendo el dinero circulante. Mientras el ciclo del préstamo individual coincide, ambos ciclos pueden suavizarse, pero crea una oferta de dinero y precios bastante estables, aunque al menos en parte es necesario el incremento del flujo de dinero, ya que el dinero para pagar el interés no fue creado. Este es el modelo en el que se basa nuestra economía. Evitar espirales deflacionarias y mantener a raya la inflación constituye el arte de la economía, que se define ampliamente como lograr la llamada estabilidad de precios. Sin embargo, si echamos un vistazo al poder adquisitivo del dólar a lo largo del siglo pasado, instantáneamente se revela lo que significa la estabilidad de precios en bienes reales. El dólar ha perdido casi todo su valor, un 96%, y lo sigue haciendo en la actualidad. No estamos logrando la estabilidad de precios. Claramente se necesita estudiar psicología para entender la naturaleza humana. El ciclo del crédito individual dentro del fenómeno colectivo del ciclo del negocio. La simple razón es que si una persona ve grandes perspectivas en un negocio pidiendo préstamo correctamente y expandiéndose, otros confían en lograr lo mismo. Más allá del efecto psicológico, si un negocio se basa en la expansión del crédito, sus proveedores y distribuidores necesitan hacerlo también, o perderán el negocio en favor de alguien que lo haga. El mismo efecto podría darse en el caso de una compañía que no encuentra crédito. Por lo tanto, es previsible que los ciclos individuales de préstamo tengan un recorrido paralelo entre ellos, en lugar de darse al azar, y cuando lo hacen a mayor escala estamos ante el llamado ciclo de los negocios, que proviene directamente de las acumulaciones de la fuerza de ciclos individuales. Para concluir, alguien puede alegar que más allá del intercambio de promesas hecho entre el banco y su cliente, la sociedad se mueve entre una inflación crónica y la dependencia monetaria hacia los bancos, para pagar intereses realmente inasumibles. Esto da lugar a una aceleración en el incremento de la deuda y a una depreciación del dinero. La única alternativa sería un colapso deflacionario de la economía, seguido de un caos social o una guerra. Esta situación tan insana contagia a la sociedad y la debilita a todos los niveles. Somos como adictos. La solución no es consumir más heroína, sino más y más dinero prestado. Y eventualmente nuestra capacidad colectiva para prestar y refinanciar préstamos está agotada. Ello nos lleva a expandir el crédito hacia nuevos mercados, creando esencialmente un instrumento para conducir a más personas hacia una deuda perpetua. En Estados Unidos, esta expansión continua de la deuda ha alcanzado más de 53 trillones americanos de dólares de deuda, lo que supone unas 5 veces los ingresos anuales de todo el país. ¿Está el mundo feliz del final de esta transacción crediticia? Seguramente no. En realidad vivimos ajenos al origen de los problemas. La banca actual es un sistema ilusorio, basado en la falsificación y que busca el control social. ¿Qué pasa con los bancos? ¿Cómo consiguen ganancias como resultado de esto?
En primer lugar, solamente poniendo una pequeña fracción del dinero que prestan, los bancos han conseguido un gran flujo de ingresos derivados de los intereses crediticios. En segundo lugar, usando su poder crediticio para comprar grandes cantidades de bonos gubernamentales y empresariales, y de esta forma controlan los gobiernos y la industria. En tercer lugar, manejando los impagos y embargos, como vemos inevitable. El banco gana la propiedad legal de bienes tangibles reales. Finalmente sucede lo peor. Si hay un impago masivo, el banco acumula grandes pérdidas. El gobierno es forzado a rescatar a los bancos con ayudas multimillonarias para salvar al sistema financiero. ¿Cómo se financian esos rescates? Adivínalo. Más deuda para el contribuyente. Un auténtico logro para sacar esto adelante. Y sin ser consciente la mayoría de las víctimas. Si estás pensando que debería haber una ley, en realidad hay un conjunto de ellas que legaliza esto. ¿Cómo un sistema como este llega a convertirse en ley? Volvamos a Inglaterra a mediados del siglo XVII para contestar. Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres que viven juntos en la sociedad, en poco tiempo ellos mismos crean un marco legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Con el desarrollo de mejores embarcaciones y las nuevas exploraciones que permitieron, el comercio se expandió rápidamente. Para desarrollar el comercio sobre largas distancias y periodos prolongados de tiempo, los contratos escritos se hicieron más y más imprescindibles y sofisticados. Bajo la ley inglesa había quedado establecido hace mucho que un contrato habría tenido lugar si algún bien real ha cambiado de manos. Un traspaso de bienes o derechos en propiedad fue el kit del intercambio, y eso fue lo que el juzgado evaluaría con imparcialidad, no solo las palabras en el documento. Un contrato por el cual no ha habido intercambio de bienes reales o derechos de propiedad era facto o nulo, y podría ser declarado así por un juzgado. Así, un contrato en el que un coche fue puesto como garantía ni siquiera sería posible calificarlo de contrato. Ninguna ley común lo pondría en valor. Además, en el caso de una disputa sobre un contrato de derecho común, solo alguien que de hecho había dado consideración a la transacción. En otras palabras, solo aquel que envió los bienes tenía el derecho a pedir ante un tribunal para satisfacer el contrato por la otra parte. Este derecho no era transferible a un tercero. Cuando los comerciantes pioneros iban en expedición con bienes, compraban los bienes de su país con moneda local y los vendían en moneda extranjera de un país distinto. Con este dinero compraban bienes locales en ese país y los traían de vuelta al suyo para venderlos en la moneda local. Bastante sencillo. A medida que el comercio se sofisticó, los comerciantes se hicieron sedentarios. Simplemente contrataban barcos para realizar envíos. Esto dio a los comerciantes la libertad de importar mercancías de diferentes países, a los que ellos exportaban mercadería de su país. Sin embargo, sobrevino un problema. Los bienes exportados habían sido pagados con moneda extranjera, cuyo valor necesitaba ser gastado en algún lugar. Mover dinero en moneda conllevaba un enorme riesgo de robo, así como la pérdida de cierto valor en su conversión en un país diferente. Este problema en los pagos a distancia fue superado por el uso de letras de cambio. Una letra de cambio era una orden firmada de un ordenante a un comerciante, exigiendo que el pago de una suma de dinero a la persona que se identifica como beneficiario. Estaban asegurados por firma y no podían hacerse valer ante un tribunal por un tercero ajeno a las partes originales. Por lo tanto, no estaban acostumbrados a un ladrón o una tercera parte.
Probablemente te has dado cuenta que eran los predecesores de los talones bancarios. El ordenante daba instrucciones para que el banco pagase al beneficiario, una persona cuyo nombre se citaba una cierta cantidad de dinero. Esto funcionaba para las transacciones entre conocidos entre sí. La letra de cambio se usaba como una orden de pago en una moneda diferente y lejana, pero los comerciantes pronto quisieron más flexibilidad, generalizar las letras de cambio para pagar a cualquier tipo de comerciante, incluso en la misma moneda, usando letras de cambio como el dinero mismo. Para ello, estas letras debían poder ser utilizables y exigibles por terceros. Como veremos, este fue el momento en la historia del derecho que abrió paso a nuestro sistema bancario. Un tercero, que podría haber comprado onerosamente una letra de cambio sin estar implicado en el intercambio original, no podía esperar el amparo de un juzgado para hacer valerla, y en base al contrato cobrar la deuda. Este hecho hizo que las letras de cambio de terceros fueran un riesgo inaceptable. Para poder seguir usándolo y garantizar su pago, esencialmente equivalentes a dinero, la ley debería ser revisada para contemplar este incipiente instrumento. En Inglaterra, por una serie de decisiones legales desde 1664 a 1999, este problema fue solventado imprimiendo letras cambiables por terceras partes. Si un tercero había comprado una letra a título oneroso y de buena fe, sin haber razón para sospechar fraude por parte del que se lo vendió, entonces esta letra automáticamente era vigente ante los tribunales por parte del signatario. ¿Qué significa este cambio? Significa esencialmente que cualquier letra de cambio se consideraría legítima una vez vendida. Las letras de cambio y otros tipos de promesas firmadas de pago podrían ser traspasados y hechos valer en un juzgado, exceptuando los talones, justo los que los mercaderes querían. Ahora los contratos de deuda podrían ser vendidos como cosas y hacer negocios sería mucho más fácil. No solo eso, sino que abrió un nuevo mercado para los buscadores de ganancias, comerciando con letras de cambio propias. El mercado de la deuda había nacido. El cambio legal tuvo otro efecto también. Ahora era posible engañar y forzar a una persona a firmar una promesa jurídicamente vinculante para pagar, y luego, si esa promesa era adquirida por terceros de buena fe, podía ser esgrimida ante el signatario en un tribunal. En última instancia, esto se convirtió en uno de los principios rectores del Código Comercial uniforme, que rige los negocios en Estados Unidos y por extensión en el resto del mundo. Los sistemas monetario y tributario por completo están regidos por este código. Si compramos un portátil robado en la calle, somos culpables por ello. No importa si el dinero es nuestro y no sabemos que es robado. El juzgado retornará los bienes a su propietario original. Perdemos nuestro dinero como compradores, seamos o no inocentes. Incluso podemos ser acusados de delito. Pero si firmamos un contrato de préstamo y le damos un valor real en bienes fiduciarios, no importa que el contrato de préstamo haya sido alumbrado de forma fraudulenta. Quienes quiera que lo firmaron deben pagarlo según las leyes comerciales, y los juzgados darán vigor a la obligación. Hoy los contratos de deuda pueden darse en múltiples formas, incluyendo préstamos especiales e hipotecas. Es relevante saber que tras eliminarse las restricciones legales, fue fundado el nuevo Banco de Inglaterra. Fue el primer banco autorizado a crear dinero de la nada, y los contratos del nuevo banco se hicieron totalmente vigentes ante el prestatario. El banco obtiene beneficio de los intereses de todo el dinero que creó de la nada.
Aquellos que hayan descubierto la verdadera naturaleza de nuestros préstamos bancarios y hayan intentado retar sus contratos de deuda en juzgados modernos, habrán descubierto que estos contratos son una salvaguarda enorme del dinero como deuda. El banco debería haber vendido el contrato de préstamo original a una tercera parte por el valor, y aunque ese tercero es a menudo solo una empresa hermana del banco, todo lo que importa al juez es quién tiene el documento, qué pone y por quién está firmado. El banco no informó bien al prestatario acerca de la naturaleza del contrato de préstamo, y la ausencia de dinero en efectivo por parte del banco no es relevante. Y para concluir nuestra investigación, parece que las prácticas de la banca moderna descansan en diferentes violaciones de las leyes y el sentido común, así como de la justicia natural. La primera violación es el fraude que comete el que presta, al apropiarse de una propiedad que no posee todavía, y el banco es cómplice, ya que a sabiendas acepta la promesa fraudulenta como soporte para el crédito que crea. La segunda violación es la negativa del banco a revelar la verdadera naturaleza del contrato. El banco lo llama préstamo, lo que lleva al endeudado a pensar que le están prestando una cantidad de dinero. Como sabemos, el banco solo ha empeñado su palabra, reflejándolo en un apunte informático, una promesa que el banco sabe que quizá no tenga que cumplir. En tercer lugar, el contrato de préstamo debería ser inválido, porque los contratos imposibles son legalmente inválidos. El banco está creando un contrato imposible de cumplir, porque las condiciones requeridas para garantizar el pago del principal, más los intereses, no se cumplen, a menos que el sistema de reciclaje retorne el 100% del capital e intereses. Claramente no se cumple. Algunos prestatarios irán al impago y a perder los bienes que pusieron en garantía de sus préstamos, debido simplemente a restricciones estructurales del dinero. La cuarta violación es la de la ley natural por el derecho contractual, la que confiere legitimación automática a cualquier contrato si el mismo es vendido a terceros por un valor considerable. Alguien que no posee algo no puede darlo mejor que quien sí lo posee. Pero quizá el mayor fraude de todos es que la mayor parte del pueblo que produce la riqueza real del mundo está en deuda y en riesgo de perder todo lo que han trabajado en manos de los bancos, que han convertido el dinero en meras promesas de pago. ¿A dónde nos lleva esto? Somos rehenes de una economía que crece cada día más rápido. Para mantener el sistema es necesario un flujo monetario. El sistema monetario actual rechaza reconocer que la economía real está limitada por la capacidad material del planeta para proveer las materias primas y los servicios que la economía precisa. El planeta es finito, y aunque parezca obvio que la economía no puede crecer a un ritmo acelerado siempre, nuestro sistema monetario corre como el autobús de la película Speed. No puede bajar de velocidad o la bomba que tiene consigo estallará. Y nuestra situación es todavía peor, porque la tasa de endeudamiento debe acelerarse o la economía entera se hunde. La noción de crecimiento perpetuo e infinito es posible. Esto es una gran falacia de la economía moderna, una desilusión fatal, nacida de la envidia. Probablemente es inevitable un hundimiento social, ambiental y económico sin precedentes, gracias a este sistema monetario incapaz de adaptarse a esta realidad. El sistema monetario necesita ser reconstruido desde el mismo suelo. El negocio bancario no conlleva el fraude, lo es en sí mismo. ¿Y cuál es la solución?
Mucha gente sugiere volver al patrón oro como referencia de las emisiones de moneda. Argumentan que el oro es la verdadera moneda, con un valor inherente. El principio subyacente aquí es que el dinero es valioso debido a su escasez, del mismo modo que el oro es escaso. La norma general dice que aquellos que sostienen esta visión creen que el dinero debería existir independientemente del gobierno. Hay otra escuela de pensamiento diametralmente opuesta, que piensa que la creación del dinero debería ser monopolio del gobierno. El gobierno, que representa al pueblo, debería gastar el dinero pensando en el interés público, por lo tanto con respaldo de la moneda, y simplemente gastar el dinero que se tiene. El gobierno nunca necesitaría endeudarse o pagar intereses. Si los gobiernos gastasen sin límite, la moneda perdería valor y para prevenir la inflación, la moneda necesitaría ser eliminada. Se podría garantizar usando varios impuestos y tasas. Los gastos gubernamentales serían, sin embargo, interdependientes unos de otros en perfecto equilibrio. Sin embargo, el objetivo de los impuestos sería la estabilidad de precios, ya que el gobierno no necesitaría ingresos por impuestos para operar de forma ordinaria. A lo largo de los siglos se ha usado sistema de crédito gubernamental y de patrón oro. El patrón oro prevaleció a lo largo del siglo XX. Esto no se debió a que no funcionase el dinero como préstamo del gobierno. Lo hizo en el país donde fue aceptado en el pago de impuestos. Pero hasta la invención del intercambio de moneda moderno, el comercio internacional se realizaba con oro. Además, el hombre ha tenido una fascinación sobrenatural por el oro durante siglos. Durante milenios hemos pensado que el dinero en términos de una riqueza portable e inherente, como las monedas de oro. Sin embargo, no es la única manera de pensar en el dinero. Tampoco en la era del dinero que huye, esto ha dejado de ser exacto. El dinero es en su raíz una idea que el hombre inventó para transformar sistemas tribales en complejas civilizaciones. Gracias en parte a su desarrollo, fue posible la especialización del trabajo y el intercambio indirecto de bienes y servicios. La historia del dinero va desde el trueque, pasando por las monedas y los billetes apoyados en oro, al dinero digital y ahora en las promesas de pagar ese dinero electrónico. En esta evolución prevalece la idea de lograr mayor flexibilidad y seguridad en su uso, y la existencia de garantías seguras de pago, en lugar de usar el dinero mismo. El problema con la promesa de pagar es que siempre da una oportunidad de oro para el engaño. Crear más promesas es una forma de incumplirlas en el largo plazo. Existe una manera de garantizar el intercambio de dinero más seguro que las promesas de pagar de nuestro sistema. Aquí lo tenemos. La existencia del dinero digital seguro es hoy una posibilidad debido a las tecnologías de encriptado. Una hipótesis sería tener un número de serie asignado a cada billete físico en papel. ¿Qué tienes? Un dólar digital. Un dólar digital que puede ser transferido a cualquier parte del mundo por ordenador, de forma fácil y seguro como promesa de pago. Pero, y este es un gran pero, el dinero digital, aun siendo electrónico, es tan bien como el metálico. No puede estar en dos lugares a la vez. Por ello, la multiplicación de promesas puede ser prevenida insistiendo en el pago ya sea en moneda, papel o de forma digital. No necesitamos mantener este dinero digital en un banco, ya que es de por sí seguro y puede ser transferido por Internet. Como dinero transferible, de forma instantánea, podría incorporar funciones inteligentes imposibles para otros tipos de moneda. Por ejemplo, calcular su propio valor mediante una fórmula matemática, eliminando la especulación, manipulación o errores humanos, por ejemplo.
Mientras tanto, se realizan esfuerzos para la reforma legislativa del sistema monetario. Se ha escrito sobre diferentes iniciativas como leyes de reforma monetaria, detallando cómo devolver a los gobiernos el monopolio de la creación de dinero y limitando a los bancos su capacidad de préstamo a la forma en que la mayoría de la gente piensa que en realidad funciona. Siempre se han planteado reformas de este tipo y siempre perseguían la misma idea. Los beneficios de la puesta en circulación de dinero pertenecen al pueblo. Hoy el dinero no es creado en beneficio de la sociedad, sino en beneficio de los bancos privados. A los bancos les encanta crear cantidades enormes del mismo, puesto que así consiguen recaudar más dinero en intereses y llegan a ser más ricos. En el proceso, los bancos ganan más control sobre todo, individuos, industria y políticos. El dinero abundante conduce a burbujas especulativas que frecuentemente hace a quienes están dentro del sistema más ricos. Estas burbujas inevitablemente explotan por cada petición de interés impagable. Hay muchos perdedores, gobiernos incluidos, que además de verse cargados con la crisis y deudas enormes, deben aumentar los impuestos para rescatar a los bancos, que son parte del problema. De otra manera, el sistema se hundiría. Es una situación absurda y trágica, teniendo en cuenta que los gobiernos podrían crear ellos mismos el dinero y gastarlo libre de interés en infraestructuras, educación, sanidad universal, etc. La mayoría de ese dinero, libre de deuda, se incorporaría a la economía como salario, circulando para beneficio de todos. Este tipo de dinero abundante apoyaría una economía productiva revigorizada en la que los ahorros de la gente podrían basarse en préstamos reales basados en dinero existente. El origen del dinero está en el intercambio de bienes reales. Sin el valor que se le da en el mundo, el dinero no es nada. Como hemos visto, en el mundo real, es el mundo real el que hace el préstamo, no el banco. Las personas, su trabajo y las materias primas y los animales son la fuente de la riqueza real. Asimismo, la creación de dinero y sus beneficios pertenecen al interés público, no a la banca privada. ¿Qué hay del interés? Como hemos visto, los intereses nos crean un problema aritmético que solo se puede solventar de tres maneras. Impagos y embargos, deuda perpetua del suministro monetario o la única solución preferible, un reciclaje al sistema del 100% del interés como en forma de gasto de los prestatarios. Pero este reciclaje solo puede ser cumplido nacionalizando la industria bancaria en bien del interés público. Por ejemplo, las ganancias de esta banca pública serían pagadas a todos los ciudadanos como dividendo, o se emplearían en inversiones gubernamentales en lugar de recurrir a impuestos, como se hizo en la Pensilvania colonial. Es una manera diferente en que se podría organizar el sistema monetario. Siempre ha habido alternativas y ahora también. Lo que la evolución del dinero nos enseña es que el valor real del dinero es muy simple y sencillo. Hay diversas maneras de crear dinero útil. Por ejemplo, el dinero puede ser simplemente una promesa privada de pago, una promesa del dueño de un bien o servicio, como el intercambio de tiempo o el sistema LED. Miles de estas unidades de cambio existen ya, en círculos de confianza. Sus miembros pueden presumir del honor de darse crédito a ellos mismos. Dichas monedas podrían ser un salvavidas a pequeña escala para un eventual colapso del sistema bancario convencional. Cuando el dinero escasea, o por el contrario hay hiperinflación, una unidad de cambio propia basada en el trabajo puede sostener la economía local. ¿Son propuestas radicales? ¿Qué opinas?
Existen retos sin parangón ante nosotros. Jamás el crecimiento exponencial nos permitirá sostener una deuda monumental, que debe incrementarse para prevenir el derrumbe del sistema cual castillo de naipes. Afrontaremos incrementos en la desigualdad en el acceso a la sanidad, la deuda, que es ya asfixiante, las quiebras bancarias y catástrofes sociales y medioambientales. Si no cambiamos radicalmente el curso, debemos transformar nuestro sistema monetario para adaptarnos al futuro. En primer lugar, necesitamos estudiar diseños monetarios que se puedan adaptar a un retroceso económico profundo, sin inducir a embargos y bancarrotas masivas. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Existen personas y organizaciones que cuestionan el sistema monetario actual debido a sus problemas y a su manifiesta injusticia. Puedes ingresar en ellas y presionar en favor de los cambios necesarios. Puedes hablar con tus amigos. La crisis financiera es un momento de aprender. Cuando los gobiernos tienen que rescatar a los bancos que antes prestaban dinero, las contradicciones, el fraude y las fallas fatales del sistema actual resultan evidentes. Las soluciones también están ahí si miramos detenidamente. No podemos permitirnos hacer ajustes al sistema actual, puesto que no lo salvarán. Son necesarios cambios radicales, buscando el bien de todos, no el beneficio y control de unos pocos. Debemos dejar atrás nuestras percepciones erróneas y desenfocadas para hacer esos cambios, afrontar el reto de una transformación completa. La realidad está ahí. El dinero no paga nada, nunca lo hizo ni lo hará. Esos bienes y servicios solo pueden ser pagados por otros bienes y o servicios. Es un axioma económico tan viejo como el hombre. Solo cuando haya muerto el último árbol, el último río haya sido contaminado y se extinga el último pez, nos daremos cuenta de que el dinero no se come. Bueno, ¿queda alguien ahí? Espero que sí, porque esto de estar doblando, la verdad es que es un poco coñazo, ¿eh? Y además la información que aparece en el vídeo es importante. En realidad es la más importante para comprender en qué mundo vive. Yo os pido disculpas por los errores de traducción que haya podido cometer y sobre todo por lo que no he entendido y no haya sabido explicar bien, pero bueno, yo supongo que no habréis tenido demasiados problemas. Abrazos.